a Dios juntos, amén. En esta mañana, amados, voy a continuar con la serie que empezamos la semana pasada, que le pusimos como tema devoradores de abundancia. Devoradores de abundancia. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? Pero no me griten todos al mismo tiempo porque no les entiendo. El hechizo de Dalila, ¿verdad? Entonces estuvimos viendo cómo uno de los devoradores de la abundancia que Dios le dio a Sansón, hubieron varios que vimos, ¿verdad? Ponerse a jugar con la unción de Dios, estar metido en lugares que no le tocaba. A él le tocaba gobernar Israel, que hacía metido por Gaza y por todas esas otras tierras, ¿verdad? Entonces se salen del lugar donde Dios los puso, se salen de la cobertura, si usted quiere. No hablando de cobertura como hoy en día manosean mucho eso, ¿verdad? No me refiero a eso. Me refiero a salirse de la cobertura del Altísimo, del abrigo del Altísimo, a irse a lugares donde Dios no los mandó, pues. Y el último vimos que el peligro fue de fijarse mucho en lo terrenal, dejando de mirar lo celestial. Ahí el enemigo aprovecha, se te mete por los ojos. Y cuando digo lo terrenal no hablamos solo de lo físico, ¿verdad? Estuvimos viendo que eso implica gente que le pone su amor y su cariño a la casa, al carro, al negocio, a la esposita, al esposo, a los hijos, al papá, al mamá, lo que usted quiera. Por eso el Señor dijo, el que ama esto y esto y esto más que a mí, no es digno de mí. Entonces nuestra mirada tiene que estar enfocada en Cristo Jesús. Y lo vuelvo a repetir, aunque lo digo a cada rato, pero cuando usted se enfoca en lo celestial, Dios bendice lo terrenal. Amén. ¿Verdad que sí? Si lo terrenal está dañado, usted se enfoca en lo espiritual, Dios sana lo terrenal. Amén. Usted se enfoca en lo espiritual, Dios lo ayuda en lo terrenal. Por eso dice, buscar el reino de Dios primero y después todas las cosas. Pero hoy en día es triste que la mayoría de la gente de las iglesias buscan el reino de la tierra primero y a ver si viene lo de arriba, ¿verdad? Al revés. Si te enfocas en lo terrenal, estamos descuidando lo celestial. Y ahí hay un gran problema porque no vamos a escuchar la trompeta de ese día que el Señor viene a buscar a la iglesia novia y debemos estar preparados. Hoy nos toca la parte número 2. Le quiero solo recordar, esto ya lo vimos la semana pasada como una introducción, cuando Dios dice reprenderé al devorador, y vimos que el devorador lo que hace es destruir los frutos de tu suelo y encima que se te quita los frutos te deja dañando la tierra. Entonces el devorador hace dos cosas, te quita los frutos y te deja dañando la tierra. O sea que no se complace con quitarte, te deja maleando, pues. Pero vemos aquí que esta obra es de Dios, porque dice, yo reprenderé al devorador. O sea que este asunto, amados, es pura misericordia de Dios, confianza en Dios. El día que un ser humano se crea que tiene poder para echar fuera demonios sin Dios, nos fue mal, ¿verdad? Puedo gritar todo el día, fuera, fuera, no pasa nada. Porque todos nosotros, somos solo un instrumento de Dios para reprender a las tinieblas, pero el que hace esto es Dios. Usted habla aquí abajo, ¿se acuerda que vimos ese tema la otra vez? Usted habla aquí abajo y Dios ordena en los cielos. Pero a veces la gente cree, dice, mira, porque yo hablé se fueron los demonios. Dice, wow. No, hombre, si uno simplemente obedece aquí abajo, pero el que hace todo es Dios. A Él siempre hay que darle la gloria. Y vimos que en el hebreo la palabra devorador es el que se come, consumidor, el que se devora, ¿verdad? Entonces, literalmente es el que viene a robarse, a consumir lo que Dios le ha permitido a uno adquirir o dar frutos. Hoy vamos a estar viendo el tema Jerobaal, cortando la miseria. Y vengo de parte de Dios con una encomienda para la iglesia. Yo estoy aquí desde tempranito, amados, caminando y clamando a Dios. Y la orden de Dios que mi Señor, como pastor de esta congregación, me dio es que hoy hay que hacer un decreto para que hoy se termine, se corte, se pudra y se destruya la miseria. Amén. Y cuando hablo de miseria, no estoy hablando solo de miseria económica. En toda área, como yo enseño, ¿verdad? Toda área. Puede haber miseria en el área sentimental, miseria en el área ministerial, en el área espiritual, en el área económica, miseria en la salud, miseria en el matrimonio. Entonces Dios quiere que se acabe la miseria, miseria familiar, miseria. Usted ve que hay hasta naciones en miseria. Entonces el Señor hoy con la palabra que vamos a enseñar y después vamos a hacer una intercesión entre todos nosotros y vamos a decretar en el nombre de Jesús. Acuérdese, no somos nosotros, es Dios. Amén. Que hoy se pudre, se corta, se destruye la miseria de una vez y por todas. Amén.
¿Por qué? Porque la miseria, le quiero enseñar cómo, si usted viene conmigo al libro de Jueces, capítulo 6, versículo 3, Jueces 6, 3, en lo que usted lo busca, vamos a pedirle al Señor y le quiero enseñar cómo, en el caso de este hombre Gedeón, que usted conoce la historia, vemos cómo aparece la miseria, quitándole toda la abundancia que Dios les da. Padre bueno, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, mi Señor. Hemos clamado, hemos orado, hemos buscado tu rostro. Y queremos ahora, Dios mío, que el rocío de tu palabra fluya. Que seas tú, mi Dios, hablando a nuestra mente, alma, corazón, aún a nuestro subconsciente, aquellas áreas de nosotros que a veces no entendemos. Háblanos y destruye, como tú me has prometido, la miseria en toda área de nuestra vida. Mientras enseñamos tu palabra, mi Señor, actúa tú a favor nuestro, te lo ruego por tu misericordia. Complácete, Señor, en bendecirnos. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dice la Escritura, libro de Jueces, capítulo 6, versículo 3. Porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, los madianitas venían con los amalecitas y los hijos del oriente y subían contra ellos. Entonces vemos aquí le quiero enseñar y lo quiero llevar, que venga conmigo a ver cómo hubo un tiempo en el que Israel estaba bajo juicio de Dios. Y ellos sembraban, y cuando empezaban a ver la cosecha, empezaba la cosa a florecer, empezaba la tierra a dar sus frutos, tan pronto así sucedía eso, ya venían enseguida los amalecitas, y venían enseguida todos los enemigos del oriente, y les quitaban todo el fruto de la tierra que Dios les permitía tener. Dice, mire, que acampaban frente a ellos y destruían el producto de la tierra, todo Israel hasta Gaza. Y no dejaban sustento alguno en Israel, ni oveja, ni buey, ni asno. O sea que se llevaban fruto de la tierra y ganado, y todo lo que era animal. Arrasaban con todo, pues. Dice la Biblia que eran como langostas que venían y se quedaba sin nada el pueblo de Israel. Yo no sé si a usted le ha sucedido, a mí me ha sucedido cuando uno no tenía a Cristo, que muchas veces uno trabaja y cobra su chequecito y no le alcanza. Como que la plata se hace agua, dice uno, ¿verdad? Entonces hay muchas veces que hay sacrificio, hay esfuerzo, y se ve hasta el fruto, pero de momento el fruto se desvanece. Y eso sucede en todas las áreas. Hay gente que puede estar trabajando su matrimonio, por ejemplo, y lo trabaja y se esfuerza, y tan pronto empieza a ver un poquito de fruto, ¡bum!, se cae todo al piso. Uno que da consejería, créame que así sucede. Parece que empieza a arreglarse la relación y de momento algo sucede y todo ese esfuerzo, ¡boom!, al piso. Relaciones entre padres, hijos, entre hermanos, hermanas, relaciones jefe con trabajadores, que de momento se trabaja para ver si se arreglan esas relaciones, y cuando parece que ya como que se va arreglando, empieza a dar fruto y de momento se pierde el fruto. Entonces esto aplica en toda área, mis amados. En el área de la salud, en el área de los negocios, del trabajo. Entonces yo le quiero enseñar, porque nuestro Dios nos ha dado un decreto en este año que es un año de abundancia. Y para que la abundancia permanezca tenemos que saber destruir a los devoradores. Y después que los echemos fuera hay que poner cercos para que no vuelvan a meterse, digo yo, ¿verdad? Entonces Dios nos va a bendecir. Amén. 2, 3. Dios nos va a bendecir con abundancia, aleluya. Dios ha prometido hacerlo este año, y créame, yo no sé usted, pero yo estoy gozándomela desde enero. Que Diosito a mí, perdóneme, no que me eche aires, ¿verdad? Pero yo sí estoy en abundancia. Amén. Yo sí estoy en abundancia. Porque usted mira la abundancia con los ojos que la mide, ¿verdad? Si para usted la abundancia es un Rolls Royce, un Mercedes Benz y un BMW en el garage, entonces usted va a decir, pastor, yo ando quebrado, ¿qué abundancia, hombre? Pero si para usted la abundancia, como yo digo, es abrir la llave y que salga agüita caliente. Si para usted la abundancia es abrir los ojos y tiene un techito sobre su casa. Para usted la abundancia es tener un platito que comer cada día. Usted va a decir, pastor, yo vivo en abundancia. Y cuando usted declara que usted vive en abundancia, este tema lo enseñamos de hace tiempo. Pero cuando usted declara que usted vive en abundancia, Dios dice, este muchacho está listo para la sobreabundancia. Pero si usted declara que todo el tiempo anda pelado, quebrado, Dios mío, no me alcanza, no tengo, el Señor va a decir, bueno, hasta que te gradúes de eso no te puedo dar otra cosa, tiene que cambiarte la mentalidad. Entonces yo aprendí eso hace tiempo, ¿sabe? Y ahora yo de todo digo que yo ando en abundancia.
Y a veces me sale, porque a veces no sale, ¿verdad? Que digo, no, es que no me alcanza, mira cómo está. Después yo mismo me doy en la boca. Y digo, recojo, Señor, esas palabras, estoy en abundancia, estoy en abundancia. Entonces usted y yo, Dios prometió darnos abundancia. Pero a veces la abundancia nos es quitada porque nos descuidamos. Y vienen devoradores de la abundancia y se la llevan. Dice que estos subían con su ganado, sus tiendas. Entraban como langostas en multitud, tanto ellos como sus camellos. Eran, dice, los enemigos innumerables. Y entraban en la tierra para devastarla. Y estos pueblos eran enemigos de Israel que estaban, mire, descansando mientras Israel trabajaba. Cuando empezaba el fruto a crecer, entonces estos se activaban y lo que iban es a comer. Eran, como uno dice, parásitos, ¿verdad? Gente que usted no sé si conoce, gente que no hacen nada, pero cuando sirven la comida son los primeritos y reclaman, ¿verdad? No hacen nada y reclaman, pero esta comida está mala. Así eran esta gente, que no trabajaban, pero les gustaba consumir. Y le quitaban todo al pobre pueblo de Israel. El pueblo de Israel ya estaba harto. El pueblo de Israel clamaba a Dios y muchos le reclamaban a Dios. Entonces, mire, vamos a verlo poco a poco. Dice, ese versículo de Jueces 6:3 dice, porque sucedía que cuando los hijos de Israel sembraban, primero quiero enseñarle los madianitas. Dice que venían los madianitas. Los madianitas viene del hebreo Midian, que viene de la raíz 4079. Entonces siempre es bueno estudiar la raíz de las palabras. Dice que viene del hebreo Midian, que significa Madian o Madianita, un país en el oriente. Ahora mire, si usted analiza la raíz de donde viene Madianita, fíjese lo que significa, porque ahí es donde vemos cuáles son hoy en día, pastor, hoy en día cuáles son los madianitas que atacan mi vida. Fíjese de la raíz que viene en el hebreo, significa contienda, pleito y rencilla. Entonces cuando usted ve el original, usted puede ver hoy en día cuáles son los madianitas, que si usted trabaja y se esfuerza, y usted le da con todo y parece que ya se arregla la cosa y de momento, ¡blum!, de pronto están entrando estos enemigos a su familia, a su hogar, a su matrimonio, a su trabajo, a su negocio. Estos son los que entran sin que nos demos cuenta. Porque el ser humano se enoja, ¿verdad que sí? Es natural, tenemos sentidos naturales que uno se enoja, le da coraje. Pero cuando se manifiestan estos ya son espíritus. Cuando se manifiestan la contienda, el pleito y la rencilla. Y cuando digo manifiesta significa que constantemente empieza a haber pleitos todo el tiempo, rencillas todo el tiempo, contienda todo el tiempo. Yo me atrevo a decirle que usted está bajo ataque de los madianitas. Y si usted no se para duro y se defiende, los madianitas vienen y le llevan todo el fruto de su trabajo. Pastor, pero mire, yo ayuné por mi matrimonio, yo oré, hice vigilia, clamé, supliqué. Qué bueno, estuvo trabajando, sembrando, ¿verdad? Y Dios te empieza a bendecir y parece que ya se arregla la situación. Pero si uno no aprende a dominar el alma, por el alma empiezan a meterse las contiendas, los pleitos y las rencillas. Y las rencillas habla ya de rencores, ¿verdad? Entonces vienen los pleitos, se ofenden, viene la pelea, se dicen 2 o 3 cosas y queda la rencilla, ya le queda rencor. Cuando se meten los madianitas, dice que, ¿cómo dice que entraban? Que eran innumerables. O sea, son entidades, vienen en montón. Y cuando usted viene a ver, hay un gran caos en la casa, un gran caos en la familia, un gran caos en el negocio, un gran caos en la iglesia. Porque si la congregación se descuida, también se meten. Empieza a haber entre hermanos rencillas, corajes, enojos, rencores. Y cuando viene a ver, los madianitas están atacando la congregación. Entonces, ¿usted cree que es importante saber distinguir esto, amados? En el mundo espiritual, cuando usted vea que en su casita, en su familia, en su matrimonio, se está manifestando a cada rato hay contiendas, pleitos y rencillas, hay que detenerse. Y eso requiere madurez. Detenerse y decirle a la pareja, espérate, tú y yo somos hijos de Dios, nos amamos. Esto de los pleitos, las rencillas, esto no viene de Dios. Entonces, en lugar de pelear tú y yo, unámonos para echar fuera a los madianitas. ¿Verdad que sí? Pero eso requiere madurez. Eso requiere madurez de los hijos de Dios, de decir, ¿sabes qué? No es tu culpa ni la mía, estamos bajo ataque. Y incluso más madurez para decir, pastor, auxílienos, hermanos, oren por nosotros, estamos bajo ataque de los madianitas. ¿Y cómo así, hermano? ¿Qué le pasa? Es que en mi casa cada rato hay contiendas, pleitos y rencillas.
Entonces usted y yo tenemos que aprender a distinguir el mundo espiritual y pedir auxilio si uno no puede solito, ¿verdad que sí? Si yo me doy cuenta que no puedo solito con mi enemigo, para algo Dios me dio una familia espiritual. Somos un ejército. Entonces yo rápido tengo que venir y decirle, miren hermanos, auxílienme, oren por mí, que no porque yo soy el pastor, ¿verdad? Oren por mí, cúbranme porque ando bajo ataque yo también. Aleluya. Bendito Dios que allá cuando nos da madurez y usted aprende a diferenciar esto. Yo cuando ya en mi casa veo que viene el pleito, que viene el lío, yo digo, eso no es de Dios. Y rápido me pongo a guerrear, a cambiar la atmósfera, a echar fuera todo. ¿Por qué? Porque ya Dios nos dio a usted y a mí autoridad para tomar control nosotros y no dejar que los madianitas vengan y nos quiten el fruto. ¿Está de acuerdo conmigo, amado? Amén. Porque Dios nos va a dar abundancia, pero ¿de qué vale que nos llenen de abundancia si viene el enemigo y nos quita todo? Entonces, estas lecciones son para aprender a mantener la abundancia que Dios nos da. Que no dejemos que los devoradores vengan y nos quiten todo. Entonces, mire, estos son los madianitas. Contienda, pleito y rencilla. Y dice que también venían los amalecitas. Ahora, ¿cuáles son los amalecitas en el día de hoy? Los amalecitas vienen en el hebreo Amalek, que significa descendientes de Saúl, pero en el original belicoso o un pueblo que lame. No sé si usted sabe la definición de lo que es un belicoso, pero ahí se la puse porque a veces uno no sabe mucho estas definiciones, ¿verdad? Entonces yo busqué algunos diccionarios y le puse 2 diccionarios de lo que es belicoso. Fíjese que es un belicoso. Dice uno que se inclina hacia los conflictos armados. Por eso es cuando hay guerras dicen es un conflicto bélico. Entonces un belicoso es de los que no solo que le gusta pelear, sino que enseguida saca el machete, ¿verdad? Le gusta, él no solo pelea, sino que ya enseguida dice, aquí hay que cortarle a alguien la cabeza. Entonces un belicoso le gusta irse a las armas rápido. Y dice que también es una persona agresivo, un carácter belicoso. Otra definición en otro diccionario que encontré de belicoso, dice que es uno que incita al uso de la fuerza y la violencia o que amenaza con emplearlas. O sea que un belicoso no necesariamente le corta la cabeza al otro, pero le enseña el machete y lo amenaza, le dice, mira, sigue molestando y ya vas a ver. Entonces el belicoso tiene a la gente con miedo. Sí, ya, ok, lo que usted diga. Porque el belicoso es agresivo, o puede ser agresiva, ¿verdad? Agresiva de machete tomar, porque a veces hay gente así, ¿verdad? Que usted no les puede hablar, que enseguidita le sacan el cuchillo. Y cuando digo cuchillo le estoy hablando de esta, ¿verdad? Porque hay algunos que son afilados y apenas usted les dice, no, porque mire, ¿sabe que no me parece? ¿Cómo? Y les sacan el cuchillo. Si tú fue y tú eres fue y tú eres fue y fue. Y lo dejó pelando, como naranja pelado. Entonces hay gente que son afiladitos con esta más. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado, porque uno de los devoradores de abundancia que le caían a los israelitas en tiempo de Gedeón eran los amalecitas. ¿Y qué eran amalecitas? ¿Qué significa? Belicoso. Entonces, pastor, ¿y cómo aplicamos esto? Si usted ve que en su casita, en su familia, en su matrimonio, en su trabajo, en su negocio, se manifiesta un tipo belicoso, sea hombre o mujer, estamos hablando de espíritu, pero puede atacar a un hombre o a una mujer. Entonces, si usted ve que hay una persona belicosa o belicoso en su casa, en su familia, en su hogar, no es para caerle a palos al belicoso, es para darnos cuenta y decir, estamos bajo ataque de un espíritu amalecita. Y es para decir, hay que buscar ayuda, hay que meterse en ayuno, hay que meterse a guerrear, hay que ungir la casa, hay que clamar, ¿verdad que sí? Hay que meter nuestro ser completo a buscar de Dios para que el Señor eche fuera el amalecita. Porque ¿qué decía el versículo inicial? Que el Señor Jehová dijo en su palabra en Malaquías, yo echaré fuera al devorador. Pero ¿cuándo sucede eso? Si mi pueblo se humillare y buscare mi rostro. Así es esto, amados. Entonces el espíritu de los amalecitas, el espíritu que se manifiesta como espíritu belicoso, tenemos que usted y yo tener cuidado. No sé si usted conoce a alguien belicoso, amado. ¿Usted conoce a una persona belicosa o belicoso? Son rápidos para cortar cabezas, oiga. Tremendo. Tenemos que tener cuidado. Pero fíjese, ahora me vuelvo al inicio del capítulo 6, porque tenemos que ver qué pasó. Dice que los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y el Señor los entregó en manos de Madián por 7 años. Yo no sé usted,
Pero cuando yo leo esto, que Dios le pone fecha a los castigos, uno dice, Dios santo, mejor me cuido de no hacer lo malo delante de Jehová. Porque Jehová puede mandar darle una puerta, le abre una puerta a los amalecitas o a los madianitas y les dice, mire, les doy permiso para que a este cabezón me le den palo por 7 años. ¿Verdad? Ahí está en la palabra, ¿no es cierto? Entonces como que uno debe decir, híjole, no, mejor me cuido de no hacer lo malo delante de Jehová. Y si estoy haciendo algo malo delante de Jehová, mejor hoy mismo lo corto para que se acabe la miseria, ¿verdad? Hoy mismo me arrepiento y digo, Padre, hasta aquí cierra, perdóname. Porque hoy en día, esto es Antiguo Testamento, pero hoy en día la Biblia para nosotros, el que se arrepiente, confiesa y se aparta, la sangre de Cristo Jesús nos limpia de todo pecado. Y usted puede empezar de cero. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Entonces hoy en día, a lo mejor el Señor dijo, mira, al cabezón métamele 7 años de pan. Pero yo me doy cuenta y me tiro de rodillas y clamo, Señor, nunca me arrepiento, me aparto. Los ángeles encargados del palacio lo miran a Jehová, pero tú dijiste 7 años. No, dijo, ya se arrepintió. La sangre de mi Hijo Jesucristo lo limpia de todo pecado. Y ahí estaba uno tranquilo, ¿verdad? Por eso dice que los ángeles no entienden este misterio del Evangelio. Porque a usted y a mí nos es dado algo que en el Antiguo Testamento no tenían. La sangre de Cristo Jesús. Pero no es para abusar, ¿verdad? Porque también dice, porque hay que dar el otro lado de la espada, que los que pisotean la sangre de Jesús como que no vale nada. Entonces, no, Señor, me arrepiento y siguen en lo mismo. Me arrepiento y siguen en lo mismo. El Señor va a decir, no. 14 años de palo démele porque no hace caso. ¿Verdad que sí? Entonces, usted y yo tenemos que tener cuidado, amados. Dice la Escritura que el poder de Madián prevaleció sobre Israel por causa de los madianitas. Los hijos de Israel se hicieron, miren lo que dice aquí, a causa de los devoradores de la abundancia. El pueblo de Israel cogió miedo y dice que se hicieron escondites en las montañas y en las cavernas y en los lugares fortificados. Hay versiones que dice que se hicieron cuevas, se empezaron a meter en las montañas, le cogieron miedo al enemigo. Entonces, en lugar de buscar a Dios y arrepentirse, lo que hicieron fue esconderse. Entonces, amados, hay mucha gente que en lugar de buscar a Dios, cuando ven que vienen los amalecitas, los amonitas, están atacando su familia, su casa, su hogar, en lugar de buscar a Dios, se esconden. ¿Cómo se lo aplico? Se levanta el matrimonio, hay problemas, hay luchas, rencillas, belicosas, y en lugar de buscar a Dios, lo ignoran. Como que no pasa nada, me desconecto, sigo mi vida como que no pasa nada. ¿Esa será la solución? Eso es lo que ellos hacían. En lugar de buscar a Dios y defenderse, se escondían en cuevas, se escondían en las montañas. Ese no es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos, amados. Si usted y yo vemos que están atacándonos los devoradores de abundancia, lo que hay que hacer es tirarse el rostro a tierra a buscar a Dios. Y que el Señor se encargue de echar fuera al devorador. Ahora mire lo que significa las cavernas, porque dice que ellos hicieron cavernas. En el hebreo las cavernas viene de la raíz 5783 en el diccionario Strong. Una caverna significa una cueva, una abertura. Pero cuando vemos la raíz de dónde viene es la palabra Ur. Y la palabra Ur significa desnudo, descubierto. Es decir que el que espiritualmente, en lugar de buscar a Dios y pelear y defenderse, se esconde, se hace cavernas, se queda desnudo, se queda sin cobertura, se queda sin protección. Un ejemplo, porque a mí me gusta ponerlo práctico. Viene el matrimonio, usted se da cuenta, dice el pastor habló de este tema, y yo veo que en mi familia, matrimonio, casa, hogar, lo que usted quiera, su trabajo, su negocio, usted ve que se levanta la malecita, hay gente belicosa, se levantan los amonitas, todo el tiempo lío, pleitos, peleas. Y usted dice, pero si yo he estado trabajando en esta situación y ya empezó a dar fruto y como que boom, se cae. El pastor ha hablado de eso, estamos bajo ataque. Pero en lugar de buscar la cobertura, se hacen los locos y ya ahorita se arregla, esto no es nada y ya dejemos todo en las manos de Dios. No buscan nada de auxilio, pues. Pero por algo, mire, amados, no porque yo sea pastor, pero por algo Dios nos dio pastor. Hay una cobertura pastoral, que es la que Dios le da a cada oveja. Yo cuando tengo algún gran lío, al primero que llamo es a mi pastor. Por algo Dios me lo puso como mi pastor. Entonces yo al primero que llamo, yo sé que el hombre es muy ocupado, pero yo le digo, papá, ando con Dios, me necesito su consejo, su oración, una guianza. Porque hay una cobertura pastoral, hay una cobertura apostólica, hay una cobertura sobre todas las cosas divina de parte de Dios.
Entonces, si usted no busca ni el rostro de Dios, ni busca la ayuda de sus líderes, de su pastor, ni de sus hermanos que están maduros, si usted no busca la ayuda de nadie, se queda solito y lo ignora, como quien dice, no le hago caso a este belicoso loco, ya ahorita se ha de calmar, en lugar de decir, hay que buscar ayuda espiritual, hay que buscar algo, necesitamos solucionar esto. Entonces, ¿qué pasa? La gente se queda desnuda, sin cobertura, y cuando la gente se queda desnuda, se hacen presa fácil del enemigo. Entonces, la palabra esta, cavernas, significa desnudo. Sigue diciendo la escritura, cuando usted ve, Dios llama a Gedeón, usted conoce, yo creo que todos conocemos la historia, cómo Dios escoge a este muchacho, a Gedeón, aunque él creía que no era valiente, Dios lo llama guerrero, ¿verdad? Y le dice que Gedeón le respondió a Dios cuando Dios le llama. No sé usted, pero si Dios se le presentara a usted, un ángel se le aparece y le empieza a hablar, ¿cuál sería su reacción? Que un ángel se le aparezca de momento, y le empiece a hablar a usted. ¿Cómo usted reaccionaría? Digo yo que humanamente primerito me tiro a tierra, no quiero ni abrir los ojos y diría indigno soy o algo así, ¿verdad? Si es un ángel de Dios, y en este caso era el Señor mismo, yo digo es como para uno tener temor y todo, pero no, Gedeón dice, más bien le respondió y le dijo al Señor, Señor, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha ocurrido esto? ¿Y dónde están tus maravillas que nuestros padres han contado diciendo, no nos hizo el Señor subir de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces se le aparece el Señor y le habla a Gedeón y le dice, Gedeón, te he escogido a ti. Y él, en lugar de sentirse humilde y decir, Dios santo, se pone a argumentar con Dios. Y le dice, ¿y dónde están pues tus maravillas? ¿Y dónde está Dios? ¿Por qué permite Dios que nos ocurra esto a nosotros? No sé si se le parece a cosas que a veces decimos nosotros, ¿verdad? Entonces imagínense, Gedeón, ahí está una de las cuevas de Gedeón, empezó a esconderse en reclamarle a Dios. Y Dios le está diciendo, es que a ti te escogí para que libertes a tu pueblo, y el otro peleando con Dios. Entonces a veces Dios viene a darnos la solución y nosotros estamos peleando con Dios, amado. Entonces usted y yo tenemos que ser muy alerta. Esta es una de las cuevas, no me quiero detener mucho ahí, pero ahí él se metió en lo que yo llamo el pobrecito yo. ¿Por qué a mí? Solo a mí, a nadie más le pasa esto, solo yo soy el único en el mundo de casi 7 billones de personas, solo a mí me pasa. A veces exageramos, ¿verdad? Y a veces cositas chiquitas se hacen como si fuera el fin del mundo. Fíjese esto, amados. La palabra Gedeón viene del hebreo Gidón, que significa talador o cortador. Entonces, Gedeón significa talador o cortador. Pero a él también le decían, cuando usted ve Jueces 8:35, tampoco mostraron, dice, bondad a la casa de Jerobaal. Por eso le puse al tema Jerobaal, cortando la miseria. Fíjese, dice que Jerobaal es decir, Gedeón, o sea que a Gedeón también le decían Jerobaal. La Biblia nos enseña que era un sobrenombre que le pusieron a Gedeón. Dice, tampoco mostraron bondad a la casa de Jerobaal, es decir, Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Y esa palabra Jerobaal significa contender con Baal. Significa Baal va a pelear con este y este va a pelear con Baal. Entonces ya le voy a enseñar rapidito por qué. Pero Baal, acuérdese que Baal es el Dios que ¿qué pedía Baal como sacrificio? ¿Se acuerdan? Los niños, ¿verdad? Niños casi recién nacidos que los ponían en las manos hirviendo y ahí se quemaban vivitos. Esa era la ofrenda que exigía el Dios Baal. Entonces, este tema lo quiero tocar un poquito así medio rápido, pero mire, Jueces 7:13 dice, bueno, antes de irme aquí, déjeme echarme un poquito para atrás y quedarme acá. Cuando leemos la escritura, vemos cómo Dios, usted conoce la historia, Dios llamó a Gedeón, habló con Gedeón, Gedeón le dice, permíteme hacerte un sacrificio, no te vayas, le dice primerito, no te vayas en lo que yo voy, busco un cabrito y todo eso. Gedeón le hace un sacrificio a Dios, Dios lo nombra, pero una de las primeras cosas que le dice Dios a Gedeón es, tumba el altar. Usted ha leído esa historia de Gedeón, creo que todos la conocemos, ¿verdad? Lo primerito que le dicen a Gedeón es, tumba el altar que es de tu papá. Y dice que era un altar a Baal y que al lado del altar estaba la diosa Acera. O sea que el papá, ya usted sabe a quién adoraba. ¿Y de dónde era el papá?
de Israel. Entonces, atacados por los amalecitas, por los amonitas, les quitaban todo y seguían adorando a otros dioses en lugar de buscar a Jehová. ¿Sí se fija cómo el ser humano puede ser que está pasando miseria y sigue buscando otros dioses? Así es el ser humano, amado. Y Dios en su bondad decide traerle sanidad a este pueblo y le dice a Gedeón: lo primerito que hay que hacer es, tienes que empezar por tu casa. Yo no sé si usted me capta esa, mis amados, pero a veces usted dice: no, yo quiero que el Señor sane mi negocio, que el Señor sane mi familia, que el Señor sane mi iglesia, lo que usted quiera. Lo primerito que el Señor va a decir es: ok, yo estoy dispuesto a responderte esa petición, pero tiene que empezar por tu casa. Porque ¿de qué me vale a mí, por ejemplo, como pastor? ¿De qué me vale que la iglesia esté sana, lindo, creciendo, hermoso, y mi casa hecho un desastre? Yo aconsejando a los matrimonios por acá: sí, amado, haga esto, haga el otro. Y los matrimonios me responden el testimonio: pastor, el consejo que nos dio, mire, nos llevamos lindo ahora con mi esposa, amén. La iglesia creciendo, y yo en mi casa un desastre, una basura. En mi casa, puro belicoso, puro peleonero, rencilloso, puro pleito. Entonces en mi casa metido de la malecita y el amonita. Y ahí los dos con el cuchillo afilado. Tú eres esto, tú también. Pero acá en la iglesia: pastor, necesito... vengan, hijos, vengan. Mira, hay que... linda la iglesia. Y yo en mi casa, un desastre. No sirve. No sirve de nada. ¿Sí o no? Al primero que le van a dar un palazo es a mí. El Señor va a decir: no, este asunto es de tu casa primero y de ahí el resto. Porque nada vale que mi matrimonio esté un desastre y yo aconsejando matrimonios. Entonces aquí le dicen a Gedeón: lo primerito es, quítame ese altar de tu papá. Y cualquiera dijera, porque si nos vamos hoy en día el humanismo cristiano dijera: ay no, ¿cómo al papá? Qué barbaridad, un cristiano no hace eso. El humanismo cristiano, que es lo que más se mueve hoy en día. Pero no han entendido, no han leído cuando Jesucristo le dijeron: Señor, permíteme ir a enterrar a mi papá. ¿Qué dijo Jesús? Dejen los muertos, entierren a los muertos. Si me vas a seguir, sígueme. Pero hoy en día al Señor le hubieran dicho: ay, qué falta de amor, qué falta. Ese se llama humanismo cristiano. ¿Usted vio cuando mataron a los hijos de Aarón? ¿Qué dijo Dios? Ni los recojas ni los entierres, a ti te llamé a ministrar mi altar, así que muévase. Y los hijos ahí muertos. Y él tuvo que meterse al tabernáculo a ministrar. O sea que nuestro Dios no se deja llevar por la pena mucho, ¿sabe? Él no es como nosotros, almático, que no, sí. No. Cuando Dios dice algo es serio, amados. Entonces aquí le dijeron a Gedeón: altar de tu papá, túmbalo. Era el altar a Baal. Perdóneme, pero ¿qué pide Baal como sacrificio? O sea, no sé si usted me capta, pero el papá era el Baal. ¿Qué quiere decir eso? El papá era sacrificador de niños. El papá estaba de acuerdo con que traigan a los bebés chiquitos de Israel y los pongan en los brazos hirviendo de Baal. El papá de Gedeón. O sea que ese muchacho estaba creciendo viendo barbaridad y media. Porque a veces leemos la Biblia pero no le damos mente. Y al lado del altar de Baal estaba Acera. Esa Acera es la diosa de la fertilidad. O sea que mataban a un bebé y le hacían sacrificio a la Acera para que nazca otro. Fíjese qué lo que era. Y el dueño de todo eso era el papá de Gedeón. Entonces ahora usted conoce la historia. Dice que Gedeón agarró 10 hombres. Pero como le dio miedo de que lo vean de día, lo hizo de noche. Y fue y tumbó los altares conforme a lo que Dios le ordenó. Al día siguiente dice que el pueblo completo se dio cuenta de lo sucedido y fueron y le reclamaron al papá de Gedeón. ¿Qué quiere decir eso? Que el papá era el dueño de Baal y Acera, pero todo el pueblo venía a la casita del papá a adorar a esos. O sea, había una potestad espiritual metida en la casa de Gedeón que controlaba al pueblo completo. Perdóneme, pero por eso le dijeron a Gedeón: primerito hay que tumbar eso de tu casa para que el resto puedan ser libres. Yo no sé usted, pero yo creo que Dios nos habla claramente. Si queremos que el resto sean libres, mi casa tiene que estar libre primero. Amén. Tengo que ver si hay altares en mi casa, tengo que ver si hay ídolos en mi casa, tengo que ver si en mi casa hay algo que no anda bien con Dios
y de plano hay que cortarlo. El Señor le dijo, tú ves a la diosa Acera, la hacían de un árbol. En el mismo árbol, ni tumbaban el árbol, ahí mismo lo tallaban y con ese mismo árbol quedaba la diosa Acera. El Señor le dijo, córtame a esa diosa y con esa madera, encima de esa diosa, encima de esa madera, métele fuego y échame el sacrificio a mí. O sea, es como que Dios está diciendo, lo que tú veas que hay en tu vida de idolatría, destrúyelo y páratele encima y alábame, échame sacrificios encima de aquello que te tenía aguantado, que es idolatría. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado, amados. A veces la idolatría puede ser seres humanos, mamá, papá, esposa, hijos, puede ser un carro, una casa, un negocio. El ministerio se puede constituir en un ídolo para uno como pastor. Si yo digo, no, para mí todo es la iglesia, el ministerio es todo en mi vida, no, hombre. Usted sabe cómo yo pienso, hoy estoy, mañana me quitan. Este asunto es de Dios, ministerio no es mío, esto es del Señor. Puede que a Dios le dé la gana de decirme, ok, gordito, ya hasta ahí llegaste, vuelve a trabajar, que otro se hace cargo. ¿Qué voy a decir yo? Amén. Amén. Pero si me pongo, no, pero Señor, yo he sufrido, yo he llorado con todos estos ingratos. No, mentira, no. Yo he llorado, he clamado, he sudado sangre. Y esto es mío, Señor, no me lo quite. ¿Qué nombre? Si lo hago que sea un ídolo, no me voy a poder despegar de él. Pero cuando usted no tiene ídolos, Dios dice, suelta eso, uno dice, amén, Señor, ahí fue. Entonces usted y yo tenemos que tener cuidado, amados. El papá de Gedeón andaba en un gran lío de idolatría. Y eso era puertas abiertas para que los amalecitas y los amonitas y todo el mundo venga y le quite toda la abundancia que Dios les daba. Cuando usted encuentra a Gedeón, Gedeón andaba escondido recogiendo trigo, a escondidas de todo el mundo, hasta de su papá, creo yo. El hombre trataba de amontonar lo poquito que había, por eso andaba lleno de coraje, que hasta a Jehová le reclama. Entonces muchas veces nuestra propia familia nos puede estar haciendo la lucha en lugar de dejarnos buscar a Dios. Entonces ya tenemos que tener sabiduría de Dios. Y vuelvo y le digo, amados, cuando usted vea que los amalecitas o los amonitas se meten en su casa, tenemos que buscar ayuda. Tenemos que clamar juntos, tenemos que buscar a Dios, ayunar. No hay de otra, este asunto es buscando a Dios. En el capítulo 7, igual usted conoce la historia. El Señor le dice a Gedeón, le da la orden, el pueblo coge ánimo. Dice la escritura que vinieron como 32,000 personas que querían pelear al lado de Gedeón. Le dijeron, ahí estamos contigo, brother. Pero Dios dijo, Gedeón, son muchos. No le hago todo el cuento, ya usted lo conoce, ¿verdad? Primero se le fueron prácticamente 20,000, 22,000, le quedaron 10,000. Y el Señor dijo, todavía 10,000 son muchos. Y los hizo beber agua y todo eso. Y de ahí quedaron, ¿cuántos? 300. Ese es el famoso 300, ¿verdad? Que hasta una película hay por ahí, aunque esa película es la vida real, eran 300. Pero Dios, con lo poquito que Él ordena, Dios puede hacer mucho. Pero cuando es ordenado por Él, ¿verdad que sí? No que nosotros nos creemos, ay, bien humildito, yo ahí a ver qué Dios haga. No, tiene que ser moldeadito por Dios primero. Entonces, Gedeón, usted sabe la historia, le pidió al Señor que confirme, ¿verdad? Y cuando Dios confirmó, le dijo, no te enojes, pero confírmame de nuevo. Entonces, a veces hay que pedirle a Dios que confirme si es Él el que está en el asunto. Pedirle confirmación, eso es bíblico. Entonces, llegamos al momento en el que ya a Gedeón le tocaba salir a la batalla con los 300. Y dice que él tenía temor. Cuando le viene el temor, el Señor le dice, quiero que bajes al campamento de tus enemigos, que dice que eran como langostas, eran 1000. Y le dice, baja, vete con baja al campamento que te voy a enseñar algo. Cuando Gedeón baja al campamento, ya era de noche. Los enemigos estaban algunos durmiendo y otros conversando. Entonces ahí llegamos a este punto. Dice, cuando llegó Gedeón, he aquí un hombre del campamento enemigo, un hombre estaba contándole un sueño a su amigo. Y le decía, he aquí tuve un sueño, un pan de cebada iba rodando hasta el campamento de Madián y llegó hasta la tienda y la golpeó de madera que cayó. Y la volcó de arriba abajo y la tienda quedó, como quien dice, en el piso. Y la interpretación del sueño le dicen, eso no es sino que Gedeón es el pan y Jehová ha entregado a todos los madianitas, los amalecitas en las manos de Gedeón. Entonces Gedeón ve el sueño y cobra fuerza. Pero si usted se fija, aquí lo identifican a Gedeón como un pan de cebada. No me voy a meter mucho por ahí, pero cuando estudiamos la escatología, la cebada habla de la iglesia novia, la iglesia que se va en el rapto. Porque está la iglesia cebada, está la iglesia trigo. ¿Se acuerdan cuando hablamos
de que hay una primicia, cosecha y rebusco. No sé si se acuerdan de ese tema. La primicia son los primeros, los que se van con el Señor en el rapto de la iglesia. La cosecha son los que atraviesan la gran tribulación. Y al final de la gran tribulación hay otro turno de resurrección que se llama el rebusco. Pues digo, no me voy a meter por ahí, a ese tema lo tocamos. Pero la cebada habla de la iglesia virgen. Aquí a Gedeón lo identifican como un pan de cebada. Si lo traemos a nuestros días, quiere decir que los que pueden derrotar al espíritu de Madián, de los amalecitas, no es cualquier cristiano. Porque diga usted, yo veo que mi familia tiene problemas, estoy mal con mi esposa, ya qué sé yo, estoy viendo que se levante la amalecita, el madianita, y llamo a un hermano que está más carnal que yo. Y como yo digo, no porque sea mexicano, ¿verdad? Que es carnal, sino que está mal, anda en el mundo, anda metido más con las tinieblas que con la luz. Hermano, venga a orar por mi familia, porque viera que el pastor habló de los amalecitas, de los amonitas, y yo creo que por ahí andamos. Entonces venga, hermano, a orar. ¿Qué va a hacer ese hermano? Capaz que los amalecitas le dan 2 cachetadas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es pan de cebada. Entonces, por eso aquí lo identifican a Gedeón con el pan de cebada. Y vuelvo y se lo digo, en el Nuevo Testamento, pan de cebada es la iglesia virgen. ¿Cuál es la iglesia virgen? Hablamos el otro día de eso, como Esther, una iglesia que se está preparando para las bodas del Cordero, una iglesia que se está limpiando con especias, con baños, con perfumes. Eso habla de cristianos maduros, cristianos que están buscando a Dios, cristianos que están santificándose. El que está santo, santifíquese más. El que anda bien, mejora. El que anda santo, ¿cómo dice la Biblia? El que está perfecto, perfecciónate más. Es como que Dios dice, sube, 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 siempre hay más, no te conformes en quedarte ahí. Entonces, si usted y yo vamos a buscar ayuda, cobertura, que nos auxilie, tenemos que ver que sean cristianos de la iglesia virgen. ¿Verdad que sí? Amén. Para que nos ayuden, si no nos van a dejar dañando peor el partido, ¿verdad? Entonces usted y yo tenemos que ser sabios de no contarle sus líos a cualquiera. Porque usted le cuenta sus problemas de su hogar a un cristiano que no sea cebada, ese rato dicen, ay hermano, yo voy a orar por usted, viera que Dios va a hacer la obra. Pero tan pronto usted se va, la iglesia completa se entera. Viera que la hermana del marido que dice que le pega, ya Dios santo, oremos, oremos. Entonces usted y yo tenemos que ser sabios y pedirle a Dios sabiduría. ¿A quién le cuento? ¿A quién invito a mi casa? ¿A quién le digo que ore por nosotros? Hay que ser bien sabios con eso, amados. A Gedeón lo identifican como el pan de cebada, que es la iglesia virgen. Dice la escritura, vamos al versículo 20. Gedeón, usted conoce la historia, el Señor les dijo que cojan cántaros, que cojan antorchas y trompetas, y lo único que les dijo es que hagan ruido, ¿verdad que sí? Que prendan la antorcha, suenen las trompetas y salgan gritando y rompan los cántaros. Esa fue la estrategia de Dios. Las estrategias de Dios a veces son de locos. Pero fíjese, Dios para ganar una batalla solo necesita un poco de gente que sepa gritar. Un poco de gente que sepa abrir la boca y alabar a Dios y adorar a Dios. Esa es su trompeta, mi amado. Un poco de gente que sepa alabar y gritar a Dios. Dios dice, con estos locos gano batallas. Él no necesita, fíjese, a Dios no le interesa mucho que son graduados de universidad, con teología, de doctorado, todo eso es bueno, no es malo, hay que estudiar. Yo estudio como loco, estudiar es muy bueno, pero eso a Dios no le impresiona. Ya usted sabe la fórmula de Dios, dice un corazón contrito y humillado. Ahí sí Dios dice, wow, aquí hay uno, aquí hay uno. Sí, pero no tiene título, no tiene esto, no tiene nada, no importa, este me sirve, este mira cómo grita, llora, clama. Este me sirve. Eso es lo que usted y yo tenemos que buscar, amados. Clamar y llorar delante de Dios. El doctorado, el estudio, todo eso viene y es bonito. Pero Dios necesita un poco de locos que sepan gritar y Dios gana batallas, amados. Ahora mire, si lo estudiamos bien con la lupa, dice el versículo 20, cuando las 3 compañías de Gedeón ya entraron a la guerra, dice que tocaron las trompetas, rompieron los cántaros, sosteniendo la antorcha en la mano izquierda y la trompeta en la mano derecha. Para tocarlas gritaron la espada del Señor y de Gedeón. Ahora mire, este versículo es bien lindo analizarlo. La palabra cántaro es la palabra en hebreo ka, que significa, viene de la raíz que significa profundizar, tiestos de barro. La escritura dice que usted y yo, que Dios ha puesto sus tesoros en estos vasos de barro, ¿verdad? Entonces aquí habla de quebrantarnos nosotros
en la guerra. Por eso le digo, cuando Dios ve una persona que se quebranta, que se humilla, una persona que sabe llorar y gemir delante de Dios, se está quebrantando ese cántaro. Se está quebrantando ese cántaro. Pero dice no solo quebrantarse, sino a un nivel profundo. Profundizar. O sea que no es solamente una lagrimita ahí en lo que voy manejando en el carro. Señor, ayúdame, ya. Clamé. No. Está hablando de apartarte con Dios como hizo. ¿Se acuerda cómo hizo David cuando le dijeron que su hijo iba a morir? ¿Qué hizo David? En ayuno, no comió ni bebió, con la cara en la tierra y clamando a Dios. Hasta que Dios dio la respuesta. Sí o no, pero Dios dio respuesta. Entonces a usted y a mí nos toca clamar hasta que Dios diga si sí o no, pero usted no se rinda, clame a Dios. Entonces aquí vemos que los cántaros representan un vaso de barro que se sabe quebrantar, un vaso de barro que sabe profundizar en el quebrantamiento. También vemos que dice que cogieron las antorchas en la mano izquierda. Y fíjese que dice en Proverbios 3:16, larga vida hay en su mano, está hablando de Dios, larga vida en su mano derecha. Y en la izquierda, ¿qué hay? Riquezas y honra. Entonces ahí nos está diciendo, por eso es que cuando yo le diga a usted levante su ofrenda con la mano izquierda. En el mundo nos enseñan al revés, ¿verdad que sí? En el mundo dicen, no sé si a usted le han dicho, si te pica la mano derecha es porque te viene plata. ¿A usted le han dicho eso alguna vez? Sí. Por lo menos en nuestros países de allá del sur así es, ¿verdad? Y si te pica la mano izquierda, te fastidiaste, brother. Te fastidiaste, te vas a quedar sin plata. ¿Qué va, hombre? A mí a veces a cada rato me pica, ¿sabes? La izquierda, y yo contento estoy. Cada que me pica, amén, digo, gloria a Dios, bendito Señor, y que Dios me bendiga y que siga fluyendo. Pero mire, Dios nos ha bendecido, que yo le digo a mi esposa, yo ayer nomás le dije, por estas manitos van a pasar millones de dólares, créelo, yo te lo aseguro. Pero no es para yo ser, ay papá, yo rico, no, esto es para la obra de Dios. Si usted y yo somos fuente de bendición, nunca nos va a faltar. Pero si somos estanque que cae donde mí, todo para mí, lo primero para mí, lo segundo para mí, lo tercero para mí, y si sobra para mí, Dios va a decir, no, mijo, tú no eres fuente, te quita. Pero cuando usted es fuente, por ahí fluye. Así que si a usted le pica la mano izquierda, contento, diga, gloria a Dios, porque dice que en la izquierda está su riqueza. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Aprender a quebrantarse el cántaro y aprender a manejar bien las riquezas y la honra están en la mano izquierda, esa es la antorcha. Porque aquí le estoy dando ya la clave de cómo ellos vencieron a los amalecitas, a los madianitas. Así venció Gedeón. Esa es la estrategia de Dios. Quebrantarse el barro a profundidad, buscar a Dios con llanto, quebrantarse. Y aprender, dice, en la izquierda está manejar bien las finanzas. ¿Qué querrá decir eso, amados? Ayúdeme a predicar. ¿Qué querrá decir para Dios manejar bien sus finanzas? Digo yo que tal vez puede ser que a lo mejor quizá quiera decir dale a Dios lo que es de Dios. Digo yo, ¿verdad? Pero la mayoría de gente están pasando miseria y lo menos que hacen es darle a Dios. No, porque no me alcanza. Y es al revés, no te alcanza porque no le das a Dios. Es al revés la cosa. Primero Dios, después uno va aguantando el resto. Entonces una de las fórmulas para salirse de los madianitas, de los amalecitas, dice Dios, quebrántate, maneja bien tus finanzas. Pero ahí en la izquierda hay otra, dice que está la honra. Porque uno puede decir, pastor, mire, yo diezmo, papá, 20% doy. Pero no honra a Dios. Entonces el Señor dice, deja tu ofrenda y arréglate con el que estás con problemas. Y en ese caso, ¿con quién es el problema? Con Dios. Pero Dios dice, déjalo ofrenda. Este versículo me gusta. Dice, déjalo ofrenda, no te la lleves, déjalo ofrenda, pero arréglate. O sea, es Dios diciendo, tu ofrenda del altar no pasa hasta que no te arregles. Entonces, tú quieres que tu ofrenda sea recibida en los cielos, tienes que arreglarte con el que tengas algún problema. Y en el caso cuando no se honra a Dios, el problema es con Dios. Porque el Señor dice en su palabra, si me llamáis Padre, ¿dónde está mi honra?
Entonces ahí vuelvo a la iglesia novia, ¿verdad? La iglesia novia es la que sabe honrar a su padre. La iglesia que dice, no, yo soy consagrado para Dios, propiedad de Dios. No me meto en nada más, a mí no me llamen que por ahí no voy. Yo soy propiedad de Dios. Entonces todo eso hay que analizarlo. Esa es la fórmula de derrotar a los amalecitas, a los amonitas. Quebrantarse, mano izquierda, saber llevar bien las cosas y usar bien. Porque hay gente que son bendecidos en el área de la trompeta, ¿verdad? Tienen unas vocesotas que, híjole. Entonces usted y yo tenemos que aprender a usar bien esta trompeta. Pero a veces no la usamos bien, ¿verdad que no? Cuando está la malecita, la monita, ¿cómo usamos la trompeta en la casa? Cuando se mete el belicoso, ¿cómo usa la trompeta? Cuando está la rencilla, los pleitos, ¿cómo usamos la trompeta que Dios nos ha dado? Sí, no, tú, yo. Y ahí viene el apóstol Santiago y dice, amados. Qué bonito cómo nos tratan en la Biblia, ¿verdad? Hijitos míos, de una misma fuente no pueden salir dos aguas, dice. O sale agua dulce o sale agua amarga. A eso habla la trompeta. Entonces no podemos bendecir al hermano con la boca y con la misma boca insultar a la esposa o al esposo. No se puede. Pero sí se hace, desgraciadamente. Entonces, amados, fórmula para destruir a esos devoradores de abundancia: quebrantarse, saber usar bien la trompeta, alabar a Dios, usarla para bendecir y manejar bien con la izquierda nuestras finanzas y darle honra a Dios. Fíjense, digo yo que no está tan difícil la fórmula para sacar eso de nuestras vidas, familias, hogares, ¿verdad que sí? Y la otra es buscar ayuda. Si usted ve que no puede, pastor, ya lo hice, pero no, seguimos con el lío, hay que buscar ayuda. Hermanos maduros, siervos de Dios maduros. Si usted dice, no, pero es que al pastor como que no, lo veo como que no le tengo confianza. Amén, búsquese a alguien maduro. No busque cualquier cristiano que lo ayude porque lo van a dejar peor. Tiene que buscarse gente de calibre, gente que tenga testimonio. La Biblia dice algo muy claro, que eso hay que saberlo usar. Dice, de lo que tengo, te doy. Entonces, si usted ve una pareja cristiana que tiene un matrimonio sólido, que se llevan bien por años y están bien, ellos tienen algo que le pueden dar. Pero si usted ve un matrimonio que ni cristiano es el uno y la otra es cristiana, ¿qué le van a dar? Entonces, de lo que tengo te doy. Le podrán dar otras cosas, pero unción en el área matrimonial no tiene. O sea, usted está yendo mal su negocio. Tiene que buscarse un cristiano empresario que tenga unción en las manos para las finanzas, ¿verdad? Un hermano o una hermana que usted vea que fluyen en el área de la economía, porque de lo que tienen te van a dar. Hermano, ore por mí, porque yo veo como Dios lo bendice, ore por mí, hombre. Porque tienen algo en el área de las finanzas, de lo que tienen te van a dar. Pero si veo a un hermano que siempre fracasa en los negocios, no tiene ni un peso, siempre anda peloteado, y le voy a decir, hermano, ore por mí, por las finanzas, no, hombre, lo va a dejar fauleado. Entonces, usted y yo, para buscar oración tenemos que ser sabios. ¿A quién le pedimos? Créame, yo se lo digo como pastor, porque a veces cometemos esos errores. Y hay gente que en lugar de bendecirnos, oran por nosotros y de lo que tienen, te dan. Y a veces uno dice, pero ¿y por qué? Qué mal me va, hombre, ahora me va peor. De pronto hay que soltar eso, ¿verdad? Señor, aquel oró por mí, me arrepiento, que le perdona, me rompo eso en el nombre de Jesús, empiezo de nuevo, déjame buscar a quien pido ahora que oren por mí. Créanme, amados, este asunto del mundo espiritual es bien delicado. Por eso le dijeron a Santiago, que él dice, a Timoteo, no impongas las manos con ligereza. Cuidado, no es que a todo el mundo, cuando Dios nos muestre, sí, vaya, gloria a Dios, oro por ti, ven acá, toma. Pero de ahí para adelante usted y yo tenemos que tener cuidado. Y ya con esto termino, que ya los veo con cara de sueño. Fíjese cómo dice la escritura. Ya con esto termino el libro seguimos en Gedeón. Así, con esa fórmula que le acabé de enseñar: trompeta, cántaro quebrantado, mano izquierda a la antorcha. Así dice, fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel. Y ya no volvieron a levantar su cabeza. O sea que una vez que Gedeón los destruyó. En los días de Gedeón, esos enemigos no volvieron a asomar la cabeza. Y dice la escritura que por 40 años el pueblo de Israel tuvo descanso en los días de Gedeón. Por eso le digo que Dios no quiere solamente destruir
al devorador, sino que pongamos puertas para que no vuelvan a entrar. Para que usted pueda decir, mira, mientras yo esté vivo, en mi familia no se vuelven a meter ese tipo de espíritus. Ni en mis hijos, ni en mis nietos. Y si estoy viva, mis bisnietos. Mientras yo esté vivo, yo pongo cerco para que Madián, los amalecitas, no devoren la abundancia de mis hijos. Pero para eso usted y yo tenemos que andar a nivel Gedeón. ¿Verdad que sí? Entonces, usted y yo podemos y tenemos la autoridad de parte de Dios, que dice que mientras en los días de Gedeón, 40 años, Gedeón al final se descuidó. Gedeón al final terminó torciéndose y la bendición que fue para Israel se tornó en algo negativo, porque Gedeón como quien dice, se envaneció mucho, mucho. Pero el punto de la historia de hoy no es ver los días finales de Gedeón, que también sería un buen tema para estudiar. Cuando Dios te bendiga mucho, hay que ser humilde. ¿Verdad que sí? Cuando Dios te dé en abundancia, no dejes que se te hagan becerros de oro. Hay que ser humilde, sencillo. Mientras más Dios te dé, más humildito. La gloria para Dios, siempre la gloria para Dios. Pero queremos ver hoy es cómo Gedeón destruyó los devoradores de abundancia. Esos devoradores venían y Israel quedaba en la miseria. En la miseria. Quedaban sin nada, que dice que le llevaban ganado, semilla, fruto, todo. Entonces, hoy en día hay mucha gente, no sé aquí, como digo yo a veces, tal vez a usted no le toca el tema, pero tal vez sí. A los que nos miran a través de la internet, tal vez sea para usted, tal vez no. Pero lo que Dios me mostró es que hay mucha gente en el pueblo de Dios que viven en miseria. Han tratado, se han esforzado, han empezado a dar frutos, pero de momento todo se cae. Entonces hay miseria matrimonial, miseria familiar, miseria financiera, miseria en los negocios, hasta miseria en los ministerios. Entonces hay mucha gente que teniendo a Dios están en miseria. Y hoy el Señor me mandó con esa orden de que decretemos que hoy se pudre y se rompe y se termina de nuestras vidas la miseria. Y los que estamos aquí representamos familias. Así que si usted es madre o padre, usted representa a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos. O sea que usted y yo hoy ahorita vamos a orar y usted clame por usted y los suyos para que se rompa la miseria, para que salga de nuestros hogares, nuestras vidas, el espíritu de Madián, el espíritu de los amalecitas, todo eso que a veces se manifiesta. Si usted dice, en mi hogar, en mi familia, en mi casa, siempre hay rencillas, pleitos, gritos, siempre asoma alguno que es belicoso, que enseguida quiere irse a los puños, enseguida quiere gritar. Hay un espíritu belicoso moviéndose ahí. Entonces, hoy se tiene que ir, en el nombre de Jesús. No mañana, no pasado mañana, ahora. Amén. Se pone usted de acuerdo conmigo de que ahora es que tienen que salir. Y que se cierren puertas y mientras yo viva, diga usted, cuando oremos usted dígale a Dios, dígalo voz audible para que lo oigan los espíritus. Mientras yo viva, ni mis hijos, ni mis nietos, ni mis bisnietos, no, ninguno va a sufrir de eso. No va a haber rencillas, ni pleitos, ni nada de eso, ni ningún belicoso se va a levantar. Desde hoy cortamos eso en el nombre de Jesús. Si usted y yo nos ponemos de acuerdo, el Señor lo dijo, si se ponen de acuerdo en la tierra, yo lo haré desde los cielos. Amén. Vamos a estar de pie. Y yo le voy a invitar que si usted quiere hacer conmigo este grito de guerra y destruir esta miseria, pásese acá al frente al altar. Y va nuestras generaciones. Yo tengo a mis hijos, tengo a mis nietitas que están chiquitas. No sé si volveré a ver, si llegaré a ver a mis bisnietos si es que el Señor no ha venido. Pero yo represento por sangre a mi descendencia. Al igual que usted representa a una familia completa. Usted representa a sus hijos, los que son hijos biológicos y los que son hijos que nos ha tocado, el Señor ha puesto en nuestras manos criar. Entonces los que Dios nos ha puesto como hijos, usted los representa. Y aún los hijos que Dios nos da a nosotros como pastores espirituales, también yo los represento. Así que ahorita representamos en el mundo natural y en el mundo espiritual, los hijos biológicos y los hijos adoptados.
Queremos que Dios rompa con esto. Esto no es peleando contra hombre o mujer entre nosotros. No porque en mi casa hay un belicoso, en mi casa hay una belicosa, en mi casa hay rencillas, hay pleitos. El Señor nos dice en esta mañana, no es contra carne ni sangre. Estos son espíritus que tienen que salir en el nombre de Jesús. Ahora, ¿cuál fue la fórmula que usó Gedeón? Quebrantarse primero. Entonces ahorita lo que yo le voy a pedir mientras oramos es que usted quebrántese ante Dios. Y no necesariamente diga, híjole, voy a pellizcarme para llorar, porque si no, no. Si le sale bien, eso no es forzado, pues. Pero el quebrantamiento de adentro sí lo ve Dios. Que usted pueda decir, Señor, de veras, yo clamo por toda mi descendencia para que esto se corte. Yo lo veo en mi casa, tal vez lo vi en la casa de mis padres, y como que ahora lo veo repetirse en mi casa, y si sigue así lo voy a ver en la casa de mis hijos. Se tiene que cortar en el nombre de Jesús. Lo segundo fue, dice, en la mano izquierda, la honra a Dios. Si hay algo de desorden en sus vidas, si hay algo que no anda bien, ahora es el momento para decirle, Señor, yo me arreglo, yo me ordeno. Si te he estado deshonrando en algo, desde hoy voy a hacer lo que sea necesario, pero yo me enderezo y te voy a dar honra. Entonces hay que quebrantarse, hay que ordenarse. Y lo otro dijo la trompeta. Hay que usar esta boquita para alabar a Dios. O sea, ahora es el momento de abrir los labios y clamar y decirle al Señor, auxilio. Amén. Vamos a hacer este clamor. Le voy a subir a la música un poco para que usted pueda hablar con libertad. Que después la gente dice, no, porque me oye mi hermano al lado. Y hagamos este clamor. Estamos unidos en un ayuno como iglesia. Hemos clamado los unos por los otros. Y ahora vamos a hacer, Padre nuestro, este clamor que tú me has mandado, una orden que tú me has dado, que tú me dijiste, dile al pueblo que hoy se pudre la miseria. Dile a la iglesia que hoy se pudre y se parte en 1000 pedazos ese espíritu de miseria que ha estado atacando sus hogares, sus familias, sus hijos, sus nietos. Y ahora, Padre, venimos en el poder del Espíritu Santo. Por la espada de Jehová cortamos todo espíritu de los amonitas, todo espíritu de los amalecitas que están atacando nuestro hogar, nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestra familia, nuestro negocio, nuestra iglesia. Espíritu de Madián, fuera en el nombre de Jesús. Espíritu de Amalek, fuera en el nombre de Jesús. Que se rompan tus fortalezas, que se pudran hasta las raíces tus obras y se destruyan para siempre en el nombre de Jesús. Ahora, Padre mío, yo pido y clamo y decreto que sobre mis hijos y sobre mis nietas y sobre mis bisnietas, este espíritu no los tocará mientras yo viva. No los tocará, se cierra toda puerta en el nombre de Jesús. Reprendemos todo espíritu de Madián, todo espíritu de Amalek. Si está tocando a mis hijos, si estás tocando a mis nietos, fuera te ordeno, suéltalos, sal de esos lugares en el nombre de Jesús. En obediencia a tu palabra, Padre mío, destruimos por la unción de Jehová. Se pudre la miseria que ha traído Amalek, que ha traído, Señor, Madián. Se pudre la miseria, ese yugo que ha mantenido a tu hijo en pobreza, a tu hija en pobreza, se pudre, se cae ahora mismo en el nombre de Jesús. Con la boca, con la trompeta, clame a Dios. Quebrántese ante el Señor. Y si hay algo que ordenar, dígale: Padre, yo te daré honra de hoy en adelante. Voy a poner mis finanzas en el orden divino y te daré honra con mi obediencia, para que tú puedas cuidar a mis hijos, a mis nietos, a mis bisnietos, para que tu mano protectora los cubra y que jamás vuelva a entrar ni Amalek ni Madián a sus hogares, a sus vidas. Padre, clamo por mi matrimonio, por mi hogar. Señor Dios Santo, en el nombre de Jesús, toda la obra de Madián, de Amalek, que ha sido sembrada en mi familia, en mi casa, se destruya por tu palabra. Él dijo: yo vine a destruir toda obra de Satanás. Por esa palabra, que se destruya la obra de Amalek, que se destruya la obra de Madián en mi casa, en mi iglesia, en mi familia, en mi matrimonio. Padre, yo ruego ahora en el nombre de Jesús,
Mete tu mano bendita en cada hogar, en cada matrimonio que está aquí clamando, cada familia representada aquí, Padre mío. Espíritu Santo, mete tú la mano, limpia, destruye fortalezas de Madián, destruye fortalezas de Amalek, destruye, Señor, la miseria, se acaba, se seca, se seca. Declaro abundancia sobre este pueblo y no hay enemigo que te la venga a devorar. En el nombre de Jesús nos declaramos libres de Amalek, nos declaramos libres de Madián, libres de Amalek, libres de Madián, libres de Amalek, libres de Madián. Ahora somos propiedad de Cristo Jesús, sellados con la sangre del Cordero, sellados, sellados, sellados. Ahora mismo pongo un cerco de ángeles alrededor de cada familia, de cada hogar, Padre mío. Cierra toda puerta que hemos abierto a causa de nuestra rebeldía, perdónanos. Cierra toda puerta, cénala con tu sangre y que no se vuelva a abrir jamás, jamás, jamás. Diga conmigo, jamás, jamás, jamás volverá Amalek, jamás volverá Madián, jamás, jamás, jamás. Hecho está, hecho está, hecho está, en el nombre de Jesús. Aleluya, den un aplauso fuerte a nuestro Señor. Gracias, Dios mío, gracias. Gracias. Créale a Dios, y si usted ha hecho un compromiso de honrar a Dios de hoy en adelante, obedezca. Si usted ha declarado darle a Dios la honra y ser un hombre, una mujer quebrantado, obedezca, manténgase firme y Dios va a cumplir su palabra en usted. Amén. Gracias, Dios mío. Aleluya, Padre, gracias, Señor. Se quebrantaron todas esas fortalezas de Madián, de Amalek. Pero usted y yo ahora tenemos que sellar esto. Amén. Con obediencia. Porque dice que el pueblo de Israel hizo lo malo ante Jehová. Eso fue la puerta que abrió todo el problema. Entonces ahorita nos limpiamos y quedó todo sellado. Amén. Cuídese ahora usted de hacer lo malo ante Jehová. Cuídese. Cuídese. Dígale, Señor, no, ayúdame. Prefiero, Señor, o llévame o arréglame, pero no permitas que yo abra puertas de nuevo a estos espíritus. Amén. Amén. Gloria a Dios. Padre amado, te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra que nos enseña, nos instruye. Y te agradecemos porque es por tu poder que todo espíritu es destruido. Es por tu poder, no hay poder humano, no es poder de hombres. Es por tu poder, porque